Hola, ¿cómo andan todos? Hoy nos toca seguir hablando sobre los patrones de continuación de tendencia, pero lo vamos a hacer incorporando un elemento que es clave en el análisis técnico, y ese elemento es el gap. Vos me dirás, ¿qué es un gap? Un gap es ni más ni menos que un espacio vacío, es un rango de precios en el cual no hubo operaciones entre 2 días consecutivos. Entonces, esto se puede producir comparando un activo, el máximo del día actual, con el mínimo del día siguiente, o a la inversa, comparando el mínimo de este día con el máximo del día siguiente. Si no hay intersección entre esos 2 días, entonces se produce este espacio vacío, se produce este gap. Esto se ve más claro con un ejemplo. Supongamos que ayer una acción tocó un máximo de 10 pesos y hoy el mínimo es de 11. Entre 10 y 11 hay un espacio en blanco, hubo un salto. O sea, no hubo operaciones en ese rango de precios entre un día y otro. A la inversa también se da un gap hacia abajo. Si la acción, por ejemplo, ayer tuvo un mínimo de 8 y hoy tiene un máximo de 6, bueno, entre 6 y 8 tampoco hubo cotización, ahí también se da un gap. Pero lo más curioso con los gaps, y a diferencia de lo que muchos creen, es que no siempre la tendencia va a ir hacia el mismo lugar, hacia el mismo camino del gap. Porque es muy fácil verlo y decir, uy, o sea, los precios están volando, porque claro, uno ve el gap o directamente, o sea, ve la cotización, ve el precio, y claro, cuando se produce un gap significa que hay una diferencia bastante grande entre el precio de ayer y el de hoy, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces uno siempre cree que chao, el mercado ya se definió para ese lado. Claro, eso es lo que se conoce como gap de fuga, pero también tenemos gaps de agotamiento, es decir que nos van a advertir que la tendencia se termina. Pero bueno, hoy no nos vamos a meter con esos, sí nos vamos a meter con los primeros, con los gaps de fuga, con los gaps que sí nos van a decir definitivamente la tendencia es por ahí. Y claro, seguramente estarás preguntando, ¿y cómo nos damos cuenta si el gap es de continuación o es de agotamiento? Bueno, una de las maneras es siguiendo el patrón que vamos a ver en este momento, y es el patrón de triple formación. Dada mi experiencia, este patrón da señales muy fuertes de que este gap es de continuación. Y puntualmente voy a hablar del gap alcista, es decir, la triple formación alcista. ¿Cómo se da esto? Bueno, se da un gap de un día hacia el otro, queda este espacio, pero este espacio es cerrado inmediatamente con una vela negra al tercer día. Por eso triple formación se da. Puede darse una vela blanca, al día siguiente otra vela blanca con gap, pero la tercera es una vela negra que cierra este gap. La clave es el cuarto día, obviamente la tendencia tiene que seguir. Tienen que chequear esto, por supuesto. Pero en general, cada vez que se produce un gap de este estilo en una tendencia alcista y se cierra muy rápido al día siguiente o en los próximos días cuando mucho, eso da la pauta de que, bueno, no hay fantasmas, porque muchas veces pasa que como que queda el gap colgado y uno, si el precio no sube muy rápido, que es el típico gap de fuga en donde voló la acción, pero si queda ahí pululando pero el gap no se cierra, es como que el gap se transforma en un imán. En cambio, si lo cierra muy rápido, es como que da esa tranquilidad de decir, bueno, listo, ya está. El precio ya fue a buscar el gap, lo cerró, ahora la tendencia continúa. Pero bueno, hasta ahora muchas palabras, mucha teoría, mucho bla 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 bla. Bueno, vayamos a verlo en un precio, así vemos de qué se trata esto. Y acá estamos con este ejemplo del gap en triple formación alcista. Lo vamos a ver con la acción de Microsoft y nos vamos a remontar al 2016. Lo que tengo que aclarar es que es muy raro de ver la triple formación, tanto alcista como bajista. Lo que sí es muy frecuente es ver que el gap se cierre. No quizás al día siguiente, por eso les digo que la triple formación, porque justamente no se da el gap y al día siguiente se cierra, esto es muy raro. Pero siempre ese gap va a formar, digamos, una capa que parece un imán. Ya van a ver por qué se los digo. Pero bueno, en este caso sí, se dio justo la triple formación, lo estamos viendo acá, particularmente el 25 de mayo de 2016 fue cuando se produce este pequeño gap alcista, una acción que venía alcista, luego se da una corrección fuerte y luego empieza a retomar el camino alcista con este gap que bueno, se cierra automáticamente al día siguiente con un agujazo. Luego fíjense cómo, si bien le cuesta, pero si vemos
los días siguientes, bueno, la tendencia claramente sigue alcista. Y acá es lo que le quiero mostrar, ¿no? De esto de los gaps. Que fíjense este gap tremendo que se dio el 20 de julio de 2016. No se cerró automáticamente, pero ¿qué pasa? Fíjense que la acción no se disparó. Es como que, si bien la tendencia seguía, es como que no se despegaba mucho de ese gap. De hecho, hubo una especie de intento acá de querer volver. La nube Ichimoku acá funcionó como un soporte, pero fíjense todo lo que le costó volver a recuperar el camino alcista justamente con otro gap. Pero ¿qué pasó acá? También tenemos otro gap el 21 de octubre de 2016, otro gap tremendo. ¿Y qué pasó con ese gap? No se cerró automáticamente, aparentemente, es más, se iba a escapar nuevamente Microsoft por el camino alcista, pero no. Empezó a caer. ¿Y qué pasó con el gap? Se cerró. No se cerró al día siguiente, se cerró a las siguientes jornadas, ¿no? Pero lo que les quiero mostrar es eso, que el gap, cuando se da en favor de una tendencia, generalmente va a funcionar como un imán. Y lo más importante que puede pasar y lo más frecuente es que ese gap se cierre. Ya sea al día siguiente, a los 2 días, a los 10 días, pero sea como sea. Fíjense, en este momento también se había dado un gap. En esta corrección, buscando el gap anterior, se dio otro gap que se cerró también. O sea, no al día siguiente, pero se cerró a los 2 días. En general los gaps suelen cerrarse. En mi experiencia se suelen cerrar, pero son muy confiables. Es decir, les va a dar una idea de que la tendencia va a ir en ese sentido. Pero no se desesperen, no se vuelvan locos. Por ejemplo, si ustedes están afuera del mercado, es muy conveniente tener en cuenta esto, porque por ahí, por la desesperación de que la acción se dispara, compran en el máximo del gap y después ven que empieza a caer la acción y ustedes se quieren matar y dicen no, ¿qué hice? Y terminan vendiendo cuando el gap se cerró, y justamente es ahí donde va a empezar a subir ese activo. Entonces tengan en cuenta esto: cuando se da el gap, no se vuelvan locos. Seguramente que esa acción va a empezar a lateralizar mucho tiempo para luego sí retomar el camino alcista, o directamente lo va a ir a cerrar en los próximos días, y es ahí donde tienen la oportunidad de entrar y de, aprovecharse de la tendencia. Bueno, espero que estos consejos les sean útiles. Si es así, un clic en me gusta, un compartir, se los agradecería muchísimo. También me pueden seguir, por supuesto, por redes sociales, las tienen en pantalla. Y para los nuevos, los que recién van llegando al canal, los invito a suscribirse porque van a tener muchos de estos videos. Soy de subir permanentemente información. Una vez por semana también tienen la sección de preguntas, en donde ustedes me hacen consultas y yo les respondo a través de un video. Así que los invito a seguirme para estar al tanto de todas las novedades, tener las actualizaciones de los tutoriales y todas las consultas que ustedes tengan, háganmelas llegar, que yo en la semana voy a estar respondiéndoles. Ahora sí, me despido, les mando un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video.